entrenamiento que proporciona información sobre las problemáticas en cuanto a uso, limitaciones y pues también las necesidades y prácticas de manejo que requieran cada tipo de suelo. Y bueno, en estas también se pueden clasificar según sus limitaciones, las cuales pueden restringir su capacidad productiva, como lo es la profundidad del suelo, su textura, permeabilidad, rocosidad, también su tipo de manejo, y también hay factores que valoran a la pérdida de productividad, que pueden ser las pendientes y el grado de erosión. Bueno, también están clasificadas según sus limitaciones. Un ejemplo sería, por ejemplo, la primera clase es la que tiene menos limitaciones, y a lo que vaya aumentando de clases o categorías, pues estas limitaciones van aumentando. Bueno, la primera clase, la clase 1, son suelos que poseen gran fertilidad y por este motivo también son muy productivos. También son de fácil laboreo y pues también tienen un relieve prácticamente plano, tienen buen drenaje y esto hace que no presente ningún encharcamiento. El uso continuo para cultivos puede llegar a afectar su fertilidad, o sea, la puede volver infértil. Y bueno, la segunda clase son suelos prácticamente muy similares a la primera clase, sino que estas ya tienen un relieve un poco más suave. Son suelos con menor profundidad, son suelos salinos, su inundabilidad puede durar por más de 8 meses. En cuanto a su aptitud, tiene gran diversidad de cultivos. Y para el manejo de estos suelos se requiere un empleo de fertilizantes, los cuales pueden ser abonos y pueden prevenir la erosión, aunque su erosión por el mal uso puede ser una erosión severa. La clase 3, bueno, en cuanto a su aptitud, tiene más capacidad de limitaciones a cultivos, o sea, disminuye su productividad. Bueno, este suelo requiere un control más apropiado en cuanto al manejo de este suelo, ya que puede ocasionar la erosión y puede ocasionar que sea infértil. En cuanto a su relieve, son fuertemente inclinados o fuertemente ondulados. En cuanto a la erosión, puede ser muy susceptible, o sea, puede volverse muy erosiva. Su profundidad puede ser mínima a muy alta. Y en cuanto a pedregosidad, en pendientes del 12% no hay piedras, y en pendientes del 12 al 25% pueden ser pedregosos. Y la salinidad de este suelo puede estar hasta un 40% del área. Buenas tardes. Bueno, a nosotros, a mi compañero
Cristian, a mí nos tocó la clasificación de suelos agrícola. Para la materia ingeniería ambiental, ingeniería ambiental, suelos, qué pena. Bueno, como tal, como cuenta mi compañero Cristian, se trata de un sistema de evaluación de la capacidad del suelo, se evalúa la vocación del suelo, por ejemplo, los bosques, o sea, la vocación en general de los cultivos, de los pastos. Se clasifica los suelos, como decía mi compañero Cristian, a base de sus limitaciones, entonces de la salinidad, de la productividad, de la capacidad, de la textura, de la permeabilidad, de la rocosidad, todo ese tipo de cosas son bastante importantes para la clasificación de cada uno. Como él explicó, son 8 clases. Bueno, yo más que todo me voy a enfocar en lo que es la cuarta, la quinta y la sexta. Entonces, por ejemplo, en la cuarta, el relieve es fuertemente inclinado, fuertemente ondulado. Las pendientes son similares a las de la clase 3. Por ejemplo, la erosión es una erosión severa. La profundidad es muy efectiva, muy superficial o muy profunda. Por ejemplo, también la peligrosidad va hasta el 12%, en pendientes va del 12 al 25%, la salinidad hasta un 40% del área del suelo. Por ejemplo, un drenaje natural es excesivo, la retención de humedad es excesivamente alta o muy alta, la permeabilidad es muy lenta o moderada, puede ser. A nivel de fertilidad es muy bajo o alto. La aptitud va por la limitación o las limitaciones que hay y el manejo requiere prácticas y conservación rigurosa y algo difícil en estos suelos como de aplicar, ¿no? Ese manejo. En la clase 5 el drenaje natural es excesivo y pobremente drenado, o sea, va de un pico a otro. En la inundabilidad, las inundaciones por lo general dura como 6 a 8 meses. Retención de humedad muy excesiva a muy baja. La permeabilidad muy lenta, muy rápida. El relieve con similar de la clase 2. La pendiente del 12 al 25% y la erosión es altamente susceptible. La profundidad es muy superficial, las inundaciones son frecuentes, la retención de la humedad es mediana, baja, mediana y alta o muy alta. La permeabilidad también es como lenta, moderadamente lenta y rápida. Bueno, también las pendientes, por ejemplo, son menores al 3%. El drenaje natural, pues como decía, es excesivo, muy pobremente drenado. Eh, la peligrosidad o sea, son sin piedras o muy pocas piedras. Y por ejemplo, la salinidad no hay problema, o sea, no tiene problemas en salinidad. Y en la clase 6 y en la clase 7, eh, el nivel de fertilidad en la clase 6 es muy bajo a alto. La altitud es limitada principalmente por los pastos, los bosques y los o núcleos de los árboles o de la vida silvestre. El manejo, pues las limitaciones de esta clase son la severidad, o sea, que no está en práctica en la habilitación de esas tierras. Eh, La peligrosidad pues va sin piedras o en pendientes del 12% o en pendientes al 25%, por ejemplo. La salinidad no excede, por ejemplo, un 30%. El drenaje natural es excesivo, bueno, moderado, imperfecto a pobre, con limitaciones moderadas, muy someroso con fuertes pendientes y riesgos de erosión bastante importantes. En la clase 7, la inundabilidad va de 2 a 4 meses, el encharcamiento hasta 90 días, retención de humedad pues excesiva a muy baja, permeabilidad muy lenta, muy rápida,
La inundabilidad va, como digo, de 2 a 4 meses. La profundidad efectiva muy superficiales a muy profundos. La peligrosidad de nula excesiva, la salinidad a salinos o salinos sódicos. El drenaje natural de excesivo a muy pobre. Y por último, en la clase 8, el nivel de fertilidad es muy alto, aptitud de vegetación y forestal y potreros, manejo extremadamente cuidadoso, nivel de fertilidad alto a muy bajo, aptitud de vegetación forestal y potreros, como dije. El relieve escarpado, fuertemente quebrado, creo que es. Pendientes serán del 25% al 50%, la erosión es severa y la profundidad es muy superficial a muy profunda. El relieve es, como digo, muy escarpado y la pendiente son mayores al 50%. Y pues eso sería como la clasificación agrícola de los suelos y ya.